un gran amigo con que venimos trabajando hace tanto tiempo. El profesor Edith Arduzo es el profesor adjunto de la Cátedra de Alergia e Inmunología de Rosario, de acá del Hospital de la Facultad de Medicina. Es el jefe de servicio de Alergia e Inmunología del Hospital Centenario y director general del Centro de Investigaciones. Y si algo nos preocupa es cuando nos viene un paciente al consultorio y nos cuenta que tiene urticaria. Y lo peor cuando nos dice que ya hace un año que la tiene y recorrió varios dermatólogos y alergistas o dermatólogos. Entonces hoy Ledi nos va a decir qué hacemos frente a pacientes y cómo lo vamos a estudiar y cómo lo vamos a curar. ¿No es cierto, Ledi? Gracias por estar. Un abrazo. Gracias por la presentación exagerada. En realidad, la historia generalmente es dermatólogo-alergista, por lo tanto, yo no voy a meterme en lo que es sintomatología, diagnóstico, porque ustedes la conocen más que yo. Yo voy a tratar de recorrer un poco lo que tiene que ver con los mecanismos, que me permite mostrar algunas celulitas que saben que a nosotros nos gusta mucho. Y de lo que es la fisiopatogenia vamos a recuperar algunos conocimientos, haciendo un repaso de lo conocido, pero también vamos a ver algunas cosas que conviene conocer, porque a partir del conocimiento uno puede manejarse clínicamente, ver al paciente desde otro punto y entender qué cosa solicitar para el diagnóstico, qué cosa sí, qué cosa no, y poder interpretarlo. Y finalmente saltaré a lo que tiene que ver con el tratamiento, ver algunas cosas nuevas de lo que ya conocemos de los tratamientos viejos o que disponemos desde hace algunos años, y algunas cosas por venir, que será lo último breve, pero que conviene siempre estar actualizado de los pipelines que hay en los distintos laboratorios respecto de nuevas herramientas que nos van a permitir tratar a estos pacientes que, como ustedes saben, lo padecen mucho, lo sufren, afecta la calidad de vida, no es una patología infrecuente, pero todos esos datos ustedes lo conocen muy bien y yo los voy a saltear. Recuperando conocimientos y entrando a la fisiopatogenia, recordar que los mastocitos son, sin duda alguna, las células efectoras primarias, pero que, como vamos a ver después, no son las únicas. Hay algunas otras que también tienen su rol, y eso es importante, no es meramente académico, porque conocer que hay otras células involucradas nos permite a nosotros entender, así como que entender que cuando hay una liberación de mastocitos no es solamente la histamina, hay un montón de otros mediadores químicos que son liberados en una reacción urticariana, es decir, juegan un rol otras células más allá de mastocitos, y los mediadores son múltiples, y eso explica más de una vez por qué un antihistamínico solo no responde o no funciona en determinados pacientes en el tratamiento. Y el otro punto clave por el cual es necesario repasar esto es que entender que las señales de activación de los mastocitos en las urticarias crónicas espontáneas, fundamentalmente, son absolutamente heterogéneas y aún no están totalmente definidas. Digo porque un error muy común conceptual, quizás no de dermatólogos ni de alergólogos, sino de médicos en general, y ni hablar de la población, es que cuando se habla de urticaria generalmente se asocia rápidamente a alergia. Y esto claramente no es así. Ustedes saben que hay factores no inmunológicos capaces de activar el mastocito, desde estímulos físicos directos como la presión o el calor o el frío, a agentes histaminoliberadores presentes en determinados alimentos, hormonas, drogas como los antiinflamatorios o los derivados morfínicos y estímulos colinérgicos. Y también hay factores inmunológicos que los alérgenos, es decir, la reacción de tipo 1 clásica en la urticaria crónica, diría que tiene un rol casi cero,
para no decir cero. Ahí intervienen toda otra serie de factores inmunológicos como anafilotoxinas, derivados de la activación de eosinófilos, neuropéptidos, superalergenos, es decir, determinadas proteínas que son producidas por agentes patógenos, ya sean virales o bacterianos, factores liberadores de histamina y autoanticuerpos funcionales, y esto me voy a detener en algún momento, en algún punto, porque es importante entenderlo. Muchas de estas enfermedades autoinmunes tendrían lo que nosotros llamamos idiopática, aquellos que terminamos pidiéndole absolutamente todo y no encontramos nada, y de hecho esto es quizás lo más frecuente en una urticaria crónica, es que pueden tener reacciones de tipo autoinmunidad, y de dos tipos esencialmente. Uno de ellos, si ustedes probablemente hayan pasado por mis clases que vengo dando como docente invitado de la cátedra de dermato, de la carrera de dermato, las reacciones de tipo 2, las clásicamente citotóxicas, es cuando un anticuerpo se fija a una sustancia, un receptor que está presente en la membrana de una célula. Cuando la acción de esta fijación de esta inmunoglobulina no tiene actividad citotóxica, se las considera una reacción de tipo 2, pero tipo B, que altera la función de esta célula. Es decir, que si hay una inmunoglobulina G que se pega a una inmunoglobulina E que está adherida a su receptor de alta afinidad en el mastocito, o bien hay una IgG que es antirreceptor de alta afinidad, en ambos casos logra un puente de estos dos receptores, logrando que el mastocito se active. En este caso también, de hecho, la inmunoglobulina G es capaz de activar el sistema de complemento, y dado que el mastocito tiene receptores para el C5a, es capaz también, no solamente por este puenteo, sino por la activación del complemento, hacer que este mastocito se active. De hecho, las enfermedades autoinmunes son frecuentemente comórbidas en urticaria crónica espontánea. De hecho, se estima que la prevalencia de enfermedades autoinmunes en estos pacientes es aproximadamente del 1 o más por ciento, de acuerdo a la estadística que se mire. De hecho, son más frecuentes las enfermedades autoinmunes órgano específica, y más del 12% de los pacientes con urticaria crónica tienen el síndrome poliglandular autoinmune, que incluye la enfermedad tiroidea autoinmune, el vitiligo y la anemia perniciosa. De hecho, los anticuerpos antitiroideos y antinucleares son los que uno más frecuentemente encuentra en el screening que le hace a un paciente con urticaria crónica espontánea. Y hay otros factores que también hay que tener en cuenta con respecto al mastocito. Cuando uno dice activación del mastocito, no es que todos los estímulos actúan como una aguja que pincha un globo y se libera todo lo que tiene adentro. De acuerdo ustedes vieron antes que yo mostraba una diapositiva donde veían la gran cantidad de mediadores químicos que son capaces de liberar el mastocito. Cuando se activa el mastocito, dependiendo del estímulo, es que libera más o menos determinados patrones de mediadores químicos, y esto tendría su repercusión clínica. De hecho, conocidos generalmente por su papel en las enfermedades mediadas por inmunoglobulina E, los mastocitos también tienen funciones importantes en el mantenimiento de la integridad del tejido, al vigilar constantemente su microambiente en busca de señales inflamatorias que pueden comprender desde agentes infecciosos, toxinas, hormonas, las alarminas liberadas por el epitelio, estados metabólicos, etc. Pero claramente que una vez que están activados, su función principal es liberar un conjunto completo de mediadores inflamatorios, citoquinas, quemoquinas, derivado lipídico, como vimos antes, y esto les permite organizar una consiguiente respuesta inmune e inflamatoria innata. Tiene un gran rol en lo que tiene que ver con el sistema inmune innato, en estrecha colaboración con todas las células tisulares residentes,
otro tipo de células efectores que serán reclutadas rápidamente por esos medidores químicos liberados, así como el sistema endocrino y exógeno del organismo. Ahora, para ejercer estas tareas, los mastocitos están dotados de un gran repertorio de receptores que les permite responder a múltiples estímulos o interactuar directamente con estas otras células. Y de hecho, una de las células con las cuales mantienen un intenso diálogo es el eosinófilo, y esta es una de las células que yo les decía cuando les mencionaba que si bien el mastocito es la célula de la urticaria crónica, los eosinófilos no le van en saga respecto a la importancia. Los eosinófilos también tienen receptores de baja afinidad en su membrana, de modo tal de que si hay anticuerpos antirreceptor o anticuerpos anti-Ig, porque de hecho el eosinófilo también fija inmunoglobulina E en su membrana, este eosinófilo se activa y una de las consecuencias de esa activación es la expresión del factor tisular que es capaz de disparar, activar el sistema de la coagulación. El sistema de la coagulación, a través de distintas combinación de sus componentes, así como de la trombina, actuando sobre receptores de peroxidasas que están expresándose en mastocito, que incluso por la inflamación misma están sobreexpresados, esta activación de estos receptores también son capaces de granular al mastocito. Y el dímero D, que como ustedes saben está frecuentemente aumentado en pacientes y marca severidad en una enfermedad urticariana crónica, y es un marcador no solamente de severidad sino de persistencia, digamos, es el residuo final de lo que le está diciendo que la vía de la coagulación está activada. Respecto de lo nuevo por conocer con respecto a la fisiopatogenia, hay que conocer que los mastocitos tienen una reactividad aumentada. Usando una palabra inglesa, tienen un pre-priming, están preactivados. Algunos mecanismos propuestos para esto es que está aumentada la expresión de este receptor, que es las siglas del Mass Related G Protein Coupled Receptor. Este receptor es capaz de activarse por un montón de elementos. Uno de ellos son los neuropéptidos, pero también antibióticos. Muchas de las reacciones inducidas por ejemplo, las ciprofloxacina o la levofloxacina sería por este mecanismo, así como agentes bloqueantes musculares, así como agentes opioides, incluso algunas interleuquina o el Icativant, que es un monoclonal, también podría activar el mastocito por este receptor y no mediante una inmunoglobulina E específica para este tipo de drogas. Este receptor no es solamente receptor para drogas, sino que también es capaz de activarse por la mieloperoxidasa y la proteína básica mayor del eosinófilo, y acá siguen en diálogo estas dos células. También se ha descrito un aumento en la expresión de la hormona adrenocorticotrófica, que de hecho está aumentada y secretada por un efecto autocrino, que es capaz de aumentar la sensibilidad en los mastocitos y basófilos, tanto de neuropéptidos como de inmunoglobulina. Y de hecho, el estrés induce secreción de ACTH por parte del hipotálamo, eosinófilos y mastocitos cutáneos, de modo tal de que ese sería uno de los mecanismos por los cuales los pacientes más de una vez refieren, mi urticaria es de origen nervioso. Otro de los receptores que está sobreexpresado es el receptor de tipo 4 de la histamina, que tiene un efecto quimotáctico para más mastocitos, aumenta la expresión de los receptores de alta afinidad de la inmunoglobulina E y de hecho produce un influjo de calcio hacia dentro de la célula que favorece la degranulación mastocitaria.
También hay que tener en cuenta que hay múltiples activadores dependientes de ese receptor de alta afinidad, no solamente porque hay anticuerpos de tipo IgG contra ellos que están presentes en la membrana, o bien al fijar inmunoglobulina E, son capaces de ser activados por ese anticuerpo anti-G, sino que fundamentalmente hay una gran cantidad demostrada de autoalergenos. De hecho, estos autoalergenos, que están descritos en más de 200 tipos, actuarían de un tipo de autoinmunidad como si fuese tipo 1. Ustedes piensen que actúan de la misma forma que un paciente que es sensible, por decir algo, al durazno, hace una reacción anafiláctica cuando ingiere este alimento. Puentea dos moléculas adyacentes de inmunoglobulina E activando el mastocito. De hecho, en este estudio encuentran que todos los pacientes con urticaria crónica tienen al menos uno de esos más de 200 autoanticuerpos que han sido descritos. Y el más frecuente de encontrar es este, que es la interleuquina 24, que es un factor tisular liberado por epitelio, donde ustedes ven acá que si bien es posible encontrarlo en personas sanas, todos los pacientes con urticaria crónica en este estudio fueron positivos para este autoalergeno. Y de hecho, la presencia de autoalergenos también sería un factor sumamente importante en las urticarias físicas. ¿Y por qué se sospecha esto? Porque si bien hay algunos descriptos, no están todos claramente descriptos, pero sí una cosa es demostrable clínicamente, es que muchos de estos pacientes mejoran con la terapia anti-IgE, con omalizumab y algunos otros que como vamos a ver después. También hay que tener en cuenta que algunos neuropéptidos favorecen la preactivación de los mastocitos. De hecho, el factor de crecimiento nervioso es un miembro de la familia de las neurotrofinas, importante para el desarrollo y la supervivencia de las neuronas nociceptivas, que se generan grandes cantidades a partir de mastocitos en el área de la inflamación. De hecho, el efecto primario de este neuropéptido está en el desarrollo local de los nervios sensoriales, que vuelven dependientes de este factor producido en las cercanías donde se liberó. Por lo tanto, en los sitios de inflamación local, los axones crecen hacia el gradiente de mayor concentración del factor de crecimiento nervioso, donde se arborizan y termina. Y esto aumentaría la sensibilidad de la piel, manifestándose clínicamente como picazón o dolor, aún en áreas donde no está visible el abón urticariano. Y esto es una de las cosas que uno se preguntaba habitualmente. Uno ve este tipo de pacientes, ve a aquellos que te dicen, aunque no tenga la roncha me sigue picando, pero siento como un ardor, que uno lo sospechaba como una cuestión nerviosa, psicológica, no tenía explicación. Bueno, esta sería la explicación del porqué de esto acá. Otros hallazgos, y esto lo vamos a pasar rápidamente, es un aumento de la expresión del factor tisular, no solamente sobre mastocitos, sino también sobre monocitos y células endoteliales. Este factor tisular, recuerden que era capaz de activar la cascada de la coagulación, y este mayor aumento de la expresión de este factor tisular podría ser desencadenado, por ejemplo, por la estimulación de lípidos lipopolisacáridos presentes en bacterias. Por lo tanto, eso justificaría por qué pacientes con algún tipo de infección crónica persistente podría disparar en algunos casos urticaria crónica. Sería porque tendría la capacidad, entre otras cosas, de estimular a estas células para que expresen mayor factor tisular, activando así la cascada de la coagulación. También se han demostrado, y esto tiene que ver, ¿por qué se busca esto? No solamente para conocer la fisiopatogenia, sino para tratar de tener y disponer a futuro de biomarcadores que nos permitan saber cómo tratar a estos pacientes. Tanto interleuquina 9 como interleuquina 10 están aumentadas, y esto aumenta el prurito, ya no solamente por la histamina, por eso las antihistamínicos no siempre son del todo efectivos, aumenta el número de eosinófilos,
aumenta o la producción de inmunoglobulina E. Hay otras interleuquinas que están demostradas que están están elevadas en suero, pero que bueno, yo no voy a meterme en esto porque es más complejo. Pasando al tratamiento y repasando lo que es el tratamiento y lo que conocemos de él, sabemos que hay diferencias entre las guías internacionales, pero esas diferencias son mínimas. Si tomamos las dos más conocidas, la americana y la europea, ustedes vean que el tratamiento es por pasos, que el paso 1, que es el uso de los antihistamínicos de segunda generación, es lo indicado, que el paso 2, en general lo que se sugiere es sumar concentración, dosis de un antihistamínico de segunda generación, porque está claro que en general agregarle uno diferente no marca la diferencia, si bien lo pone como una alternativa a las guías americanas. En el paso 3, las guías muestran omalizumab. Hay diferencias mínimas, y si uno ve alguna otra, por ejemplo, como esta coreana que ha aparecido recientemente, tampoco hay muchas diferencias. Claramente hay drogas que se sugiere no utilizar, como leucotrienos, dapsona, etc. De hecho, los antileucotrienos que antes estaban en las guías, hoy por hoy han sido desplazadas, aunque hay algunos trabajos que estarían demostrando que los antileucotrinos serían efectivos cuando la urticaria crónica va asociada muy frecuentemente a edema angioneurótico. Quizás ahí sería el lugar donde asociarlo a un antihistamínico tendría en su lugar. Está en revisión todo eso. Los antihistamínicos de primera generación, en general, las guías no lo recomiendan. Experiencia personal, generalmente son sedativos, ayudan a si le pica mucho que lo tranquilicen, pero si no responde a una dosis máxima de un antihistamínico de segunda generación, difícilmente responda a hidroxicina, por ejemplo. Y de hecho, cuando no hay una respuesta a dosis máxima de antihistamínicos, la terapia anti-G es la de elección, claramente. Ahora, respecto de omalizumab, hoy se conoce, ya luego de varios años que está en el mercado y que se está utilizando, que hay 3 tipos de respondedores: los respondedores rápidos, los respondedores lentos y los no respondedores. Es decir, hay un grupo de pacientes que no responde a la terapia anti-G. De hecho, de acuerdo al tipo de respuesta autoinmune, como yo les mencionaba antes, sea tipo 1, tipo 2B, sería un marcador de respuesta a la terapia anti-G, a omalizumab. Para recordarles, tipo 1 es cuando hay un autoantígeno que puentea 2 moléculas de IgE adyacentes. Autoinmunidad de tipo 2 es cuando tenemos una IgG, antirreceptor o antiinmunoglobulina E. De hecho, los basófilos también tendrían su rol como biomarcadores. Hay 3 fenotipos, lamentablemente nosotros no lo podemos pedir, por lo menos por ahora, pero hay que saber eso, porque hay basófilos que responden a la estimulación de los receptores de alta afinidad. Estos pacientes tendrían una urticaria de mayor duración, pero de menor severidad, y serían los que responden al tratamiento con terapia anti-G, mientras que los basófilos que no responden a la estimulación de esos receptores, si bien tendrían urticaria de menos duración, pero la severidad sería mayor, lo que obligaría por sus múltiples exacerbaciones a utilizar más frecuentemente esteroides sistémicos. Y de hecho estos pacientes responden menos, o directamente serían los que no responden a omalizumab. De hecho, la vasopenia marcada generalmente revierte espontáneamente o con el uso de omalizumab, correlaciona inversamente con la severidad. Cuanto más bajos están los basófilos y aún así también los eosinófilos, que frecuentemente van asociados a esas 2 disminuciones, más severa sería la urticaria crónica.
De hecho, linfocitos que tengan un perfil de secreción de interferón gamma, interleuquina 10 y 31 también serían marcadores de respuesta. El gran problema es qué pasa con esos pacientes que no responden. De hecho, una de las posibilidades es subir la dosis licenciada. Ustedes saben que la dosis licenciada para omalizumab no es tal como ocurre en el asma, que uno determina qué dosis darle en virtud del peso y la cantidad de inmunoglobulina E. Esto no es así para urticaria. La dosis licenciada es 300, pero si me preguntan a mí, y de hecho hay trabajos que así lo demuestran, hay pacientes que responden con 150, pero también hay pacientes que necesitan 450, incluso 600. Entonces, una de las posibilidades es en que en aquellos pacientes que no responden totalmente a una dosis de 300 o la dosis licenciada, estaría la posibilidad, y de hecho hay trabajos que muestran que asociarle a dosis de ciclosporina muy bajas o bajas, como son menos de 2 miligramos kilo día o entre 2 y 4 miligramos kilo día, inducen una mejor respuesta. El problema es, ¿qué pasa con los pacientes que están bien? ¿Cuánto tiempo se lo damos? Y esa es otra pregunta que todavía no está respondida, porque justamente no hay un biomarcador que responda a esa pregunta. Y la pregunta es ¿cuánto tiempo utilizar? Y se sugiere que al menos sean 48 semanas, porque usarlo menos aumenta el riesgo de la recidiva. Pero lo bueno es que si yo suspendo esto y el paciente hace una recidiva, vuelve a ser tan efectiva como fue en un principio. El problema es volver a hacer todo el proceso para que te lo autorice la obra social, que eso es un capítulo aparte. La ciclosporina, de hecho, es una opción. De hecho, es la única droga inmunosupresora que está licenciada para el tratamiento, y de hecho tiene la capacidad de inhibir la activación del receptor de alta afinidad interfiriendo en las señales de transducción y activación en el mastocito. Ahora, todos conocemos cuáles son los efectos indeseables de la ciclosporina utilizada a largo plazo. Ahora bien, si uno toma la guía europea, que es con la que en general nos manejamos la mayoría de nosotros, y de hecho la guía argentina, de la cual también participó Ramón, que sigue esencialmente estos pasos, utilizando el paso 1 y el paso 2, es decir, hasta cuatro veces la dosis licenciada de un antihistamínico de segunda generación, resolvemos aproximadamente el 45% de los pacientes que tienen urticaria crónica. Del resto es resuelto en un 65% por omalizumab, de modo tal de que si tomamos estos 3 pasos, el 80% de los pacientes con urticaria crónica se resuelven o son controlados o bien controlados con estos 3 escalones. Si no funciona, el 65% de lo que queda funciona con ciclosporina, es decir, tenemos el 93% de los pacientes que funcionan, andan bien, controlan totalmente o casi completamente con esta estrategia. Ahora, ¿qué pasa con el 7% restante? Ese es el gran desafío. Entonces, si uno ve de un mismo autor como publicaba en 2017 y en esto último que ha salido recientemente, y bueno, acá como primer paso ponía omalizumab y ciclosporina. 4 años después, con toda la evidencia que hay, la ciclosporina pasó al segundo lugar. De hecho, también siguen sugiriendo que el uso de los esteroides no sean de ninguna manera sistémicos, no sean de ninguna manera de depósito, esquemas cortos, 5 o 7 días, no más que eso. Propone la posibilidad quizás de asociar omalizumab a dosis bajas de ciclosporina, y lo interesante es que pone que las drogas, los tratamientos alternativos como Dapsona o Metrotexate o la gamma globina endovenosa son posibles de intentar, pero que la tasa de éxito es baja,
fundamentalmente cuando ninguno de los pacientes funcionó, anduvo con los pasos que hemos visto previamente. ¿Qué es lo nuevo por venir? Lo nuevo por venir hay que tener en cuenta 3 aspectos. Cuando el mastocito es el blanco, cuando el blanco de las estrategias que se están desarrollando son los mediadores que libera, y cuando el blanco es la inflamación. Cuando el blanco es el mastocito, tenemos 3 lugares donde poder actuar. Uno es a través de intentar inhibir lo que son las señales de activación y replicación de esta célula. También podemos intentar inhibir las vías intracelulares que permiten esa activación y de granulación. Y finalmente, así como hay receptores que tienen la capacidad de activar el mastocito, hay receptores que frente a su ligando son capaces de frenar al mastocito, receptores naturales, de modo tal de que esto es simplemente para mostrarle que hay toda una serie de estrategias que se están desarrollando. Estos son drogas que se están desarrollando para esto. Yo voy a hacer un rápido paneo sobre esto. Hay drogas licenciadas para otro tipo de patologías que están siendo estudiadas en urticaria crónica. Una son las terapias anti-interleuquina 5 como mepolizumab, relizumab y benralizumab. Son drogas que se están utilizando y autorizadas para poliposis con rinosinusitis con pólipos o asma bronquial severo. Dupilumab igual. Dupilumab es una anti-interleuquina 4, anti-interleuquina 13 que está licenciada para tratamiento de eczema. Va a salir ahora para asma. Ya hay estudios, de hecho nosotros vamos a empezar uno en urticaria crónica que no responde a omalizumab, y probablemente el año que viene ya comencemos otra con urticaria inducida, física. El ácido tranexánico, hay algunos estudios, ustedes saben que tiene efectos sobre el sistema de la coagulación y ya les he hablado de esa vía como capacidad de activar el mastocito. Adalimumab, es decir, terapia anti-TNF-alfa, terapia anti-CD20, gamma globina endovenosa, abatacept, son todas drogas que están siendo evaluadas en urticaria crónica, porque inclusive muchas veces fueron hallazgos, pacientes que tenían una enfermedad, una artritis reumatoidea que es tratada con un monoclonal, un anti-TNF, y como tenía también urticaria, veían que no solamente mejoraba su artritis reumatoidea, sino que la urticaria, y por eso es que ya hay ensayos en este sentido. El uso del suero autólogo es una terapia crónica que además de ser bastante barata, está siendo evaluada de por qué funciona y en quiénes funcionan, y hay algunas esperanzas respecto de su utilización. Hay algunas drogas en desarrollo, una de ellas es el legilisumab, que es otra anti-inmunoglobulina E. Hay alguna otra droga, pero el que está más avanzado es legilisumab. Legilisumab falló en asma bronquial, de hecho los estudios que estábamos haciendo en asma se suspendieron porque no demostraron ser más efectivos que omalizumab. Aunque sea 40, 50 veces más afín a la inmunoglobulina E que el omalizumab, que es la droga origen, tiene un rápido inicio de acción, aunque eso también uno lo ve en omalizumab, y la cuestión sería que tiene un efecto más prolongado, de modo tal de que la recidiva, una vez suspendida esta droga, sería mucho más lenta o tardía que en el caso de los que recurren cuando fueron tratados con omalizumab. De hecho, esta sería la posibilidad de tratar, de hecho, en este momento también estamos en un estudio que es cruzado, pacientes que están con omalizumab y que están con legilisumab, y los pacientes con omalizumab que no responden van a pasar a una fase con legilisumab para ver si realmente funciona, porque justamente veíamos antes que hay pacientes que necesitan una mayor dosis de omalizumab, y quizás esta droga, que tiene una afinidad mucho mayor, sean los lugares el lugar donde tendría para hacer un tratamiento. También habíamos visto que una posibilidad era, hay receptores para elementos que tienen capacidad de frenar al mastocito. Esta es una droga que tiene la capacidad de inducir o activar el Singlet 8, que frena al mastocito. Esto es un compuesto que tiene la capacidad de bloquear, esto es un receptor de la prostaglandina, otro de los
mediadores que están activos y que es capaz de degranar el mastocito, también está siendo estudiado, o inhibidores de la tirosina de Bruton o la esplénica, que son las vías de activación del mastocito. Finalmente, algunos nuevos probables blancos es este receptor que yo les mencionaba al inicio, que tiene capacidad directa y que eso es capaz de granular frente a drogas o neuropéptidos. También están en estudio algunos bloqueantes de los receptores de tipo 4 de la histamina, bloqueantes del receptor del complemento, de otro tipo de interleuquina. Y respecto de la vitamina D, una cosa aparte, dentro de los mediadores químicos liberados tanto por mastocitos como por basófilos, están estos factores de crecimiento de endotelio vascular que tienen un rol importante en la urticaria. Y se ha visto que los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea, su suero es capaz de activar la vía de producción de este factor, de este neuropéptido, y empeorar la urticaria. La vitamina D3 tiene la capacidad de inactivar esta vía de producción de este mediador, y de hecho se ha demostrado que muchos pacientes con urticaria crónica tienen un déficit de vitamina D3. De hecho, es un hallazgo bastante frecuente hoy en día esta insuficiencia, con lo cual resulta interesante, porque obviamente es un tratamiento barato y que podría ser una terapia de agregado a un tratamiento con antihistamínicos en pacientes con urticaria crónica, si se demuestra su eficacia clínica. De modo tal de que, mirándolo en general, todo esto está siendo desarrollado para tratar de tratar a ese 7% que hoy todavía nos queda sin un tratamiento posible. Ya terminando y para concluir, de hecho hay que tener claro que el conocimiento de los mecanismos involucrados es el paso inicial para practicar una medicina de precisión, a quién darle, a quién estudiarlo, qué darle, cómo tratarlo. La fisiopatogenia, lo nuevo, nos va a aportar biomarcadores que podrían servir para endotipificar y decidir la conducta terapéutica correcta. Respecto del tratamiento, recordar, las drogas que disponemos actualmente controlan más o menos al 93% de los pacientes con urticaria crónica espontánea, y finalmente lo bueno que se están desarrollando múltiples estrategias terapéuticas en base a esos nuevos conocimientos en la fisiopatogenia, que nos permitirá tratar a ese 7% que hoy por hoy nos cuesta tanto manejar. Les dejo a todos mi dirección de correo electrónico. La charla ha sido larga, quizás no dé mucho para discutir o preguntas. Si alguno después quiere puntualmente contactarme por alguna de ellas, estoy a su disposición. Bueno, Edith, muchísimas gracias realmente por la presentación, súper completa, la verdad que con un nivel de detalle. La fisiopatogenia siempre nos viene excelente poder repasarlo. Y sí, tenemos algunas preguntitas de la gente. Teníamos más de 110 personas conectadas de todo el país, así que hay mucho interés en esto. No te veo, ¿te parece si te puedo poner la cámara? Porque no. Sí, para un ratito. A ver. Ahí estamos. Perfecto, ahí estamos. Ahí estamos. Espérame que te pregunto qué era lo que nos comentaban. Mira, nos preguntaban en pacientes respondedores lentos al omalizumab, ¿cuánto tiempo se podía sostener el tratamiento? Si tenés experiencia, más de un año de tratamiento de esto. Son dos preguntas. La experiencia es, hay pacientes que responden en forma brutal, que da la impresión de ponerle un esteroide inyectable. A las 48 horas te dicen, yo dejo de tomar antihistamínico, estoy fantástico. La experiencia y los trabajos muestran que si no respondió en 3 meses, generalmente no responden más. Es muy raro. Yo la verdad que sugiero no hacerlo más de 3 meses. Por una cuestión de costos, yo generalmente empiezo con 150 miligramos, porque muchos responden. De hecho, los estudios que hay, 300 la pusieron como dosis
porque era la que más respondía los que tenían asociado angioedema. Pero con 150, los que tienen urticaria crónica sola, sin angioedema, responden en general muy bien. Antes de suspenderlo, yo en general bajo de 300 a 150, y si el paciente anda bien, después intento suspenderlo. Más de un año de tratamiento. Yo tengo una paciente que hace casi 20 años que está con omalizumab por asma bronquial. Está publicado, es la paciente que más tiempo hace en el mundo que está con omalizumab, disculpen, con omalizumab, con lo cual es una droga que es absolutamente confiable. Yo no tengo ningún tipo de duda en usar omalizumab. La única duda que yo tengo por omalizumab es por el tramiterío que voy a tener que hacer con las obras sociales. Ese es el único que voy a tener que hacer, la verdad. Y cuando le suspendo el tratamiento, cuando una obra social se lo autorizó, me da mucho miedo después tener que volver a pedírselo, porque generalmente, y en esta época, la verdad que se me hace muy difícil volver a o bajársela y subir, o suspendérsela y retomar. La verdad que lo tengo que pensar 25 veces, y el paciente en realidad no quiere. La pasó tan mal y por tanto tiempo que en realidad no quiere. En general, el paciente que van a seguir necesitando es el que sigue teniendo episodios pequeños de urticaria. Uno va viendo cómo transcurre el tiempo y en la última semana ya tiene que agregar el antihistamínico. Ese es el paciente que no va a poder suspender en general. Y por otro lado, se ha demostrado que hay pacientes que empiezan a aprender a metabolizar rápido la inmunoglobulina G, con lo cual son los pacientes que a veces hay que subirle la dosis. Andan muy bien con 150, al poco tiempo no andan bien, hay que subirle 300, y yo he logrado llegar hasta 450, es lo máximo que he logrado que me lo autorice una obra social. Pero Maurer, por ejemplo, en Alemania ha llegado a 600 miligramos en algunos pacientes y termina respondiendo, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta que dice: en pacientes asmáticos debido a déficit de inmunoglobulina A selectiva a mucosa respiratoria, ¿cómo lo tratarías esto? Perdón, estaba leyendo una pregunta en el chat de Ana Sofía, y me perdí en la que me hiciste vos, perdóname. No, hablaban del tratamiento, espérame que ahora la busco, en pacientes asmáticos por déficit de IgA selectiva. No, pero ahí hay un mal concepto. No hay un asma por déficit de IgA selectiva. En todo caso, es un paciente asmático. De hecho, la inmunodeficiencia selectiva de IgA en la población general es de 1 en 800. En los atópicos es de 1 en 200. Con lo cual estos pacientes se infectan más y las infecciones disparan el asma, pero no es por eso que tienen asma. Bien. Y no sé cuál es la pregunta entonces. No, del tratamiento esto, pero bueno, o sea, No, bueno, pero eso, o sea, el tratamiento de ese paciente asmático es el Step 5 del GINA, de las guías internacionales de tratamiento, donde tenés distintos monoclonales, y ya hoy por hoy tenés para elegir. Es todo un tema, pero bueno, es todo un tema. Y respecto a la pregunta que veo acá que dice si el paciente, si hay forma de predecir si el paciente responde a omalizumab, sinceramente no. No, yo en realidad siempre tengo algún omalizumab de algún paciente que suspendió, que me lo regala, y yo lo utilizo como prueba terapéutica. Sinceramente, hoy no tengo, pero yo lo utilizo como prueba terapéutica porque hay pacientes que responden tan rápido y tan bien que el darle una dosis sola a veces alcanza. De hecho, que si una dosis no responde, no, pero no hay forma, lamentablemente, de predecir, ¿eh? No. Perfecto. Ramón, no sé, ¿querés hacer algún comentario vos, alguna pregunta? Sí, hay algo en lo práctico, Ledit, Sí. Que siempre te lo preguntamos cada vez que venía a darnos estas charlas. En un paciente con urticaria crónica, nosotros tenemos que pedirle a algún laboratorio en especial que nos pueda orientar a la causa. ¿Se justifica seguir haciendo eso? Y segundo, te preguntaría, ¿qué pensás de la asociación de darle 2 anti-H1 al paciente en el tratamiento o darle anti-H1 y anti-H2? Los anti-H2 no tienen aparentemente ningún tipo de demostración científica que funcione, y si es lo que a experiencia personal se refiere, yo nunca encontré nada tampoco.
ningún beneficio. Respecto de la asociación de dos antihistamínicos, yo también encuentro lo que encuentran la mayoría de los estudios, que no hay beneficio. Yo creo que es complicarle la historia al paciente. Es mucho más fácil darle una droga y decirle, mira, si esta droga tomate todos los días una, y si no alcanza, subí hasta 4, que decir, si no ande esta, agrega la otra. Es más complejo. Yo nunca he visto beneficio, pero además muchos trabajos que lo demuestran, las guías nuestras y las americanas, europeas sobre todo, también desaconseja el uso de la asociación. Y en el laboratorio, ¿vos pedís algún laboratorio perdóname, sí, en realidad, a ver, vuelvo, las guías siempre hay que llevarlo a la práctica. En realidad lo que yo hago habitualmente es no pedirle, primero explicarle que no es alergia y sacarle las cosas de la cabeza, que es muy difícil sacarle, que generalmente ya vienen con el preconcepto. Le preguntan si cambio de jabón, de antisudoral, de suavizante de la ropa. Le preguntan qué cosa cambió, le dan una dieta infame, los tipos vienen delgaditos porque por la dieta que vienen haciendo, vienen oliendo a chivo porque lo único que usan es jabón blanco para la ropa, y los tipos siguen iguales. Entonces lo primero que le digo es, mire, la posibilidad de que esto sea un alimento o un contactante, incluso inhalante, como le dicen los ácaros y qué sé yo, porque además con urticaria crónica le hacen pruebas cutáneas que es para matarlo, obviamente que sacárselo de la cabeza no tiene ningún sentido. Primero. Segundo, veo cómo responde la medicación. Si el paciente veo que va para largo, es decir, una cosa que venga a las 6 semanas, otra cosa que venga a los 2 años. Cuando viene a los 2 años con urticaria crónica, la posibilidad de encontrarle algo es casi cero. Ahora, si hace 6 meses, si hace 5 meses, 2 meses, 3 meses, ya entra en la clasificación de urticaria crónica. En estos pacientes yo siempre busco algún foco infeccioso crónico, bacteriano, y a veces lo trato, si da positivo, de hecho lo trato para ver qué pasa, porque en el peor de los casos no le hace nada. Quiero decir, le pido un parasitológico, viene una giardia. Y bueno, yo lo trato, en el peor de los casos le saco la giardia. Tiene gastritis, tiene un helicobacter, y tratarle el helicobacter, después vemos. De hecho, yo no soy fanático y fundamentalista, porque no lo soy en ningún caso, pero bueno, vos vas a ver trabajos, qué sé yo, no sé, mexicanos, donde encuentran que el 100% de urticaria crónica tiene Helicobacter pylori. A ver, yo no creo que sea así. Los autoanticuerpos es para hacer. El test de seroautólogo es simple que animarse a hacerlo, es muy fácil de hacerlo. La macana del test de seroautólogo es que tiene que estar sin antihistamínicos para poder tomarle la muestra de suero. Y hay pacientes que no se vangan a estar 5 días sin antihistamínicos. Sin antihistamínicos. Así que en realidad el laboratorio yo termino pidiéndole más que nada para que el paciente se quede tranquilo que le pedí algo, porque la verdad que es muy difícil que un paciente que tenga tanta patología generalmente caiga sin ningún laboratorio, y que vos no le pidas nada y ya le des el tratamiento, es como medio complicado. Así que más de una vez pido ciertas cosas de acuerdo a la edad, mujer, joven, urticaria crónica, le pido a todas anticuerpos antitiroideos que preceden en el tiempo muchas veces la urticaria crónica. Es decir, es el caso por caso, es la historia clínica, no hay un laboratorio específico para todas las urticarias crónicas, ¿no? Y en la autoinmune, ¿le evaluás y el ofarizumab también funciona? No tengo experiencia, ¿eh? No figura como droga para tratamiento de urticaria crónica. ¿Y al diagnóstico cómo llegas por la autoinmune? Porque uno clínicamente puede decir, bueno, para urticaria que responde a corticoide y no responde a antihistamínico, pienso que puede ser autoinmune. No hay en este momento kit de laboratorios comerciales para anticuerpos anti-IgE receptor. La única forma es test de seroautólogo. No hay otra. Test de seroautólogo. Que no es una cosa compleja, eso se puede hacer simple. Ya te digo, a mí lo que me cuesta es un tipo que está con urticaria crónica sacarle los antihistamínicos 5 días. Eso es lo más complicado, ¿no? ¿Y ustedes hacen el test
¿De suero autólogo? Sí. Sí, claro, sí, porque te digo, no es una Esto intradermal es reacción. para informarlo a la gente que está escuchando que se puede hacer. Sí, de hecho, para algunos ensayos clínicos, bueno, de hecho, si tienen algunos pacientes complicados que podemos llegar a ayudarlos, me contactan, no hay problema, porque hay pacientes que lamentablemente no pueden utilizar monoclonales, pero para algunos estudios el test de suero autólogo te lo piden, así que hay que hacerlo, hay que tenerlo como dato, ¿sí? Gaby, ¿querés decir algo más? No, Ramón, ya estamos un poquito en horario, no sé, bueno, reiterar el agradecimiento, el tiempo, la dedicación para esta presentación al doctor Arduzo, y no sé, Ramón, si querés hacer algún cierre y presentar los seminarios que nos quedan pendientes. Ledit, ¿querés cerrar tu charla? ¿Querés No, comentar algo más? yo por eso tenía la dirección de correo, si hay alguna pregunta en particular, yo con gusto comparto experiencia, muchas gracias a ustedes por la invitación, yo disfruto mucho de los intercambios de opinión con otras especialidades, de hecho con Ramoncito tenemos algunas pacientes en común y con Ramón Padre también que disfruto de poder ver los puntos de vista. De hecho, las jornadas que hicimos con farmacodermia también fueron muy enriquecedoras, así que el agradecido soy yo por haberme invitado. Realmente, Ledit, lo difícil y complicado lo hiciste simple y entendible. Te agradecemos Bueno, muchísimo. Realmente tu participación ha sido fenomenal. y Y les quiero gracias por mostrar... Sí, perdón. No, sí. No, porque vi que había algunas felicitaciones por el Día del Profesor, así que hago extensiva a los colegas profesores la Sí, hoy día, profesor. felicitación. Autofelicitémonos. Ah, Que estamos trabajando, que es lo que nos gusta y que vamos a seguir. sí, señor. Quiero mostrarles cómo seguimos. Estos son los últimos 5 seminarios virtuales que vamos a hacer. Finalizamos el 15 de octubre, así que si quieren sacar una fotito a este programa que nos queda, fíjense que invitados siguen